Sigamos adelante con este libro de Números del Pentateuco y comenzamos ahora por el capítulo 10 de los versículos 1 a 10. El Señor habló a Moisés diciendo: «Hazte 2 trompetas, las harás de plata forjada, y te servirán para convocar a la comunidad y para poner en marcha el campamento». El campamento, ya como hemos escuchado, se pone en marcha mediante 2 trompetas, ya que el pueblo es llamado a armarse con la fe mediante los 2 preceptos de la caridad. Es decir, para ponerse en marcha realmente en este mundo, según las indicaciones de Dios, uno tiene que ir bien armado con los 2 preceptos de la caridad, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo, siempre de manera conjunta e inseparable. En efecto, se manda que se hagan de plata para que las palabras de los predicadores brillen con el resplandor de la luz, y así nada oscuro que haya en ellos confunda la mente de los oyentes. O sea, los predicadores, que es básicamente cualquier cristiano, porque cualquier cristiano está llamado a predicar su fe en base no solo a sus palabras dichas o a lo que suele mencionar, sino sobre todo en base a su modo de vida, tanto exterior como interior. De tal forma que tiene que destacar por ese resplandor de luz que emerja a través de lo que diga, de lo que exprese, de lo que manifieste. Además, deben de ser forjadas. Fíjense, ¿qué es lo que pidió el Señor? 2 trompetas de plata forjadas. Porque es necesario que quienes predican la vida venidera crezcan con los golpes de las tribulaciones presentes. O sea, no es que se dé de una manera suave. Sabemos que esta vida ciertamente es difícil y es sumamente complicada. Por eso se habla incluso de los golpes de la vida. Bueno, no es que nos haya atacado la mala fortuna. Es simple y sencillamente que el Señor nos está forjando como estas trompetas que deben destacarse, o como les dije, llevar por característica el resplandor de la luz en base a las palabras dichas. O sea, tanto en el decir como en el mostrar, tanto en lo que decimos como en lo que mostramos. O sea, tanto en nuestro nivel discursivo como en nuestro nivel vivencial. Así pues, cuando la palabra de la predicación actúa con precisión y acierto, los corazones de los oyentes se encienden con ardor frente a los ataques de las tentaciones y se ponen en marcha hacia la virtud, como afirma Paterio en la explanación a Números. Y ahí se puede ver uno de los rasgos fundamentales de la verdadera predicación. La verdadera predicación no es que endulce el oído, es que el verdadero predicador mueve los corazones. Y los mueve de tal manera que por una parte los enciende con ardor y eso les permite, este ardor, rechazar o hacer frente a todos los ataques que provengan, en este caso de manera directa, de las tentaciones. Pero les permiten hacer frente a estos ataques para que a continuación el alma misma, esta alma humana, se pueda poner en marcha hacia la virtud. Es decir, hacia el camino que Dios le ha indicado en términos de salvación. Es donde se ve el adecuado predicador. Si no, sería pura retórica. O sea, si nosotros nada más estuviéramos hablando de un discurso embellecido, pues sí, puede ser retóricamente correcto o retóricamente admirable. Pero si no causa una verdadera conmoción en el interior, si no enciende el corazón humano, tanto para rechazar por una parte los ataques de las tentaciones como para adquirir la capacidad de ponerse en marcha hacia la virtud, no puede hablarse realmente de una predicación. En todo caso, les digo, sería una retórica, un recurso retórico, un discurso embellecido, pero no necesariamente la predicación. Por eso es tan fundamental tomar en cuenta este símbolo que nos presenta a través de las 2 trompetas de plata. Capítulo 10, versículos 11 a 32. Sucedió que el día 20 del mes segundo, del año segundo, la nube se elevó de encima del tabernáculo del testimonio. Los hijos de Israel se pusieron en marcha para salir del desierto del Sinaí. Moisés dijo a su suegro Jobab, hijo de Reuel, el madianita: «Nosotros nos dirigimos al lugar del que dijo el Señor, yo os los daré. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido bienes a Israel». Pero él respondió: «No iré, sino que me volveré a mi tierra y a mi patria». Y Moisés insistió: «Por favor, no nos abandones,
pues sin duda conoces en qué lugares podemos acampar. Serías como nuestros ojos. Y si vienes con nosotros, tendrás los bienes con los que el Señor nos favorezca y te trataremos bien. Aquí se pone el énfasis en el modo de actuar de Moisés, es decir, en su respectivo proceder. En este caso, Moisés actuó sabiamente, ya que sabe que a los arrogantes, como su suegro, es mejor persuadirlos provechosamente por medio de decirles que sus obras son de mayor provecho para nosotros. ¿Dónde se ve la arrogancia del suegro? Que le dice, yo no voy, yo me voy a mi patria, ¿no? Y me vuelvo a mi tierra. Y Moisés actúa de manera sabia. Incluso le dice palabras para motivarlo, dándole un lugar ciertamente preponderante. Por ejemplo, tú serás como nuestros ojos. Es tanto como decirle, te necesitamos para que nos vayas guiando. ¿Qué sucede en este caso? Pues el orgullo se doblega fácilmente hacia el bien si se cree que su doblegamiento aprovecha también a otros. Es tanto como decir, es gracias a mí. O sea, sí hay alguna manera sabia de doblegar el orgullo, cosa que no es para nada fácil, pero que Moisés sí consigue. Moisés solo buscaba hacer el bien también a su suegro. Es en lo que está interesado, en hacer el bien de manera conjunta, incluido su suegro. De hecho, no necesitaba guía alguna para el camino, ya que Dios estaba con él en todo momento. Además, no solo estaba de manera visible en la nube, también recuerden que hablaba de manera constante con él y le daba indicaciones precisas con respecto a qué hacer y qué no hacer. O sea, no es que lo necesitara, pero este varón prudente le pide ayuda a su suegro para más bien dársela. Aquí se ve el orden de la sabiduría divina. En efecto, Moisés le pedía a su suegro que fuera guía en el camino para poder él guiarlo hasta la verdadera vida. Aparentemente el suegro le va a ayudar, cuando en realidad es Moisés quien le está ayudando muchísimo más a él. Y es lo mejor que se puede hacer con un orgulloso. Involucrarlo dentro del servicio, pero a la luz de las indicaciones dadas por Dios mismo. No es por medio de un mal, sino por medio de una promoción en el bien, lo cual tiene, digamos, un efecto positivo en un alma orgullosa, como afirma Paterio en la explanación a Números. Capítulo 10, versículo 36 al capítulo 11, versículo 15. La chusma que se les había unido sintió un gran apetito, y se echaron a llorar también los hijos de Israel, diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que estaríamos comiendo de balde en Egipto, y de los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestra alma está reseca, no vemos nada más que maná. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Pareciera que lo que Dios nos da es poca cosa. Es como si fuera algo insignificante, maná. Como insípido, como seco, como tedioso, como aburrido. Por el contrario, lo que parece que el mundo nos ofrece es como sustancioso y cargado en sabores, como las cebollas, los ajos, los puerros, los pepinos, las sandías. O sea, no es casual que se mencionen estas legumbres porque son de un sabor ciertamente acentuado. Incluso básicamente sabemos que la cebolla y el ajo está presente en todos lados, en todo y en todos. O sea, por su, digamos, intensidad en el sabor. Mientras que el maná pues, parecía de lo más insípido, de lo más insignificante. Veamos. El pueblo de Israel es reprendido en este caso no por desear comer carne, no es por eso, sino por murmurar contra el Señor. Es decir, por rechazar la comida que tenían como si fuera poca cosa. Por eso les decía, a veces nos puede resultar que lo que el Señor nos ha concedido es poca cosa, ¿no? O sea, las gracias recibidas como que no es suficiente, como que extrañamos los pepinos, las sandías, los puerros, los ajos, las cebollas, o sea, todo lo que el mundo ofrece y no tenemos, o por lo menos no todavía, como si lo que Él nos diera fuera ciertamente insignificante, de muy poca valía. De hecho, lo que debieron haber pedido era que se les quitara no el hambre, porque no era obrar contra natura, no era esto, sino el deseo frenético de un manjar.
que es una cosa mucho más importante, como afirma Agustín en las Confesiones. O sea, el problema no está en que nosotros tengamos hambre, tengamos apetito. El problema está en lo que deseamos para poder satisfacer este apetito. Por ejemplo, a veces nos falta conformidad con respecto a lo que Dios nos ha brindado. Recuerden, no es que sea una mera casualidad. El Señor ha dispuesto todo para nuestro bien y por ende para el bien de todos los que nos rodean y del mundo entero. Entonces, aquí también debemos aprender a pedirle al Señor lo que nos resulte más conveniente. No lo que nos tengamos muchísimo más inmediato, por ejemplo, el hambre, sino a veces los deseos desordenados que tenemos con respecto a algo que en definitiva nos resultará superfluo. Por ejemplo, tener necesidad o hambre de un automóvil está bien. Para desplazarse está muy bien. Incluso cuando las distancias, por ejemplo, sabemos aquí en la ciudad, son tan largas, ¿no? A veces hay recorridos que definitivamente los tienes que realizar por medio de un automóvil. Pero que sea un Jaguar o que sea un modelo especial de superlujo, ya es otra cosa. Eso no. Eso ya sería un deseo frenético de un ¿qué? De un manjar. Por eso no es casual que San Agustín insistiera muchísimo en la diferenciación entre lo necesario y lo superfluo. Porque para el gran San Agustín, cuando esta diferencia entre lo necesario y lo superfluo no está bien establecida, a lo que da pie es a una multitud de injusticias. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Decía San Agustín, en el caso del automóvil, tener necesidad de transportación es legítimo y a lo mejor requerimos un transporte. Incluso si nuestra familia es numerosa, probablemente requiramos pues un transporte más grande, por ejemplo una camioneta. Pero si solo quiero una camioneta enorme para mí, para traer el estéreo a todo volumen, ya es algo netamente superfluo. Ya sería el deseo frenético de algo innecesario, en este caso no de un manjar. Tener hambre pues es muy común. Querer comer langosta de Maine, bañada en mantequilla de no sé qué lugar, cubierta con caviar de no sé qué, eso es una cosa muy diferente. El problema no es el hambre. El problema es el deseo desordenado que a veces nosotros tenemos en relación a nuestras reales necesidades. Una cosa es tener ganas de comer algo y otra cosa es tener necesidad de comer. Serían cosas, en este caso, distintas. ¿O acaso no sabemos que los israelitas, para su perdición, lanzaron peticiones según su concupiscencia? Recuerden que la concupiscencia, ya la habíamos mencionado, no se refiere únicamente al ámbito de la sexualidad. Se refiere a este deseo desenfrenado porque todo sea según nuestro propio gusto y exigencia. Esto también es concupiscencia. O sea, la concupiscencia se refiere a la autosatisfacción. Cuando queremos que todo nos satisfaga completamente. En efecto, deseaban comer carne los que recibían maná del cielo. ¿Qué mejor alimento se puede pensar? Además, si es algo que Dios me ha dado, pues tendría que ser lo mejor de todo. ¿Por qué lo vemos como si fuera tan poca cosa? Como si fuera tan irrelevante. Es decir, les asqueaba lo que tenían y descaradamente pedían lo que no tenían. A veces así también nos pasa a nosotros. Nos fastidia lo que tenemos y pedimos y anhelamos lo que no tenemos, como si lo que ya hemos adquirido fuera ciertamente insignificante, como si no fuera mucho mejor pedir la curación de su fastidio que desear cualquier manjar. O sea, el problema está en el desorden interior que no nos permite captar lo esencial. Por ejemplo, no el deseo frenético de un manjar, sino la anulación plena, es decir, la curación de este fastidio que nos puede estar aquejando. De hecho, puede ser que nos sintamos fastidiados con lo que Dios nos ofrece. Bueno, lo que hay que pedir no son cosas distintas para obtener la plena autosatisfacción, o sea, según los criterios de la concupiscencia. No, lo que mejor habría que pedir es que el Señor nos aparte este fastidio, de tal forma que podamos ciertamente recibir y agradecer todo lo que Él nos concede. Cierto, cuando a nosotros nos deleita el mal,
y nos asquea el bien, antes debemos pedir a Dios la delectación en el bien que la concesión del mal, como afirma Agustín también en el tratado sobre el Evangelio de Juan. Y aquí hay una clave fundamental. Sí puede ser que nos asquee el bien. Hay personas que de repente hasta se fastidian de hacer el bien, o ya se sienten molestos por hacer el bien. Bueno, esto no quiere decir que tengamos que optar por la delectación en el mal. Más bien lo que tendríamos que pedir es que el Señor nos conceda la gracia de deleitarnos en el bien, pase lo que pase. Y que por ende no llevemos a cabo ningún tipo de concesión, así sea mínima, con respecto al mal. O sea, pedirle al Señor que me guste el bien y no el mal. O que me quite ciertamente mi apego al mal para que quede plenamente adherido al bien. Es la cuestión de la petición. O sea, no está tanto en lo que decimos, sino en aquello que de fondo y verdaderamente deseamos. Ahora bien, la buena fortuna tiene un modo de provocar tanto la caída como la completa disolución de los que no son cautos. Quiere decir que la buena fortuna también representa un grave peligro para nuestras almas. La buena fortuna no siempre es, pues, algo benéfico. Muchas veces puede ser incluso algo catastrófico. En efecto, los judíos, por ejemplo, que desde el principio habían gozado del favor de Dios, repetidamente volvieron al reino de los gentiles, al menos en sus deseos, cuando estaban en el desierto. Mira qué cosa tan curiosa. En lugar de contemplar lo dado por Dios, seguían acordándose de las cebollas. Como si una cebolla fuera, ¿no?, el secreto definitivo de su absoluta felicidad. Y no todos los favores que Dios les había concedido, que comparados con una cebolla son, digamos, inabarcables. Pero el problema está cuando nosotros nos dejamos confundir por el mundo y llegamos a pensar que lo que éste nos ofrece es aquello que, por ejemplo, más necesitamos o bien más felices nos va a hacer, sin darnos cuenta que quizá más bien apunte a una verdadera catástrofe. Por eso hay un punto espiritualmente importante que no podemos pasar por alto y es recordar siempre el favor de Dios y hacerlo de manera ordinaria. Por ejemplo, en las noches, ¿no?, antes de hacer mi oración, lo que debo es darle gracias al Señor por lo que me ha concedido en este día. Una bebida, una comida, una visita, un tiempo más de descanso, una siesta, ¿no?, una sopa, o sea, todo lo ordinario, todos los favores que Dios nos ha concedido durante ese día. Ya después puedo pedir perdón por las ofensas cometidas, las que tenga claras o las que ni cuenta me di. Pero primero es tener presentes el favor de Dios. Si nosotros tenemos siempre presente el favor de Dios, muy difícilmente nos vamos a ver seducidos por las cosas del mundo, por una cebolla. Y nos daremos cuenta que los favores que Dios nos ha concedido con respecto a aquello que el mundo nos ofrece, pues son infinitamente mayores. Y podemos así vivir en una sana conformidad y sobre todo en una verdadera gratitud, que es aquí lo que faltaba en el caso del pueblo de Israel. Ciertamente, también nosotros nos haríamos reos de la misma condenación si después de haber degustado el maná, siguiéramos empeñados en la degustación de viles manjares, es decir, según la apetencia de los repugnantes vicios que supuestamente hemos ya abandonado. Una persona que comulga, que recibe el cuerpo de Cristo, ha degustado el maná. También es una exigencia todavía mayor que si nosotros recibimos al Señor como el eje fundamental de toda nuestra vida, sigamos empeñados en la apetencia de repugnantes vicios, que además se supone que hemos abandonado. Tan hemos abandonado que por eso ahora podemos degustar el maná, es decir, recibir la Eucaristía.
De hecho, aunque esto sucedió en figura, vemos ahora que esto se cumple en nuestra vida diariamente, ya que cualquiera que habiendo renunciado al mundo, vuelve sus gustos y tendencias hacia lo que ha renunciado, se pone de nuevo en dirección a sus deseos y apetitos desordenados y hasta llega a decir, como aquellos israelitas, mucho mejor me iba en Egipto, como afirma Juan Casiano en sus colaciones. Y en efecto así sucede. Hay personas que antes de su conversión estaban convencidas de que les iba muy bien. Pero una vez que decidieron decirle sí a Dios y tratar de seguirle, ¿no?, con empeño, con sinceridad, parece que las cosas se transforman y ahora es catastrófico lo que están viviendo en comparación con lo que tenían antes. Y se les olvidan dos cosas fundamentales. En Egipto eran esclavos, en primer lugar. Y en segundo lugar, comían cebollas, pero no gozaban de los favores de Dios. Así pues, también es algo que nosotros nos debemos cuestionar. ¿Qué es lo verdaderamente relevante para nosotros? ¿La cebolla, los pepinos, es decir, ¿no?, las sutilezas de este mundo, o todos los favores que ciertamente Dios nos concede a diario? O por decirlo ya de manera muchísimo más clara, ¿en dónde es que está puesto nuestro corazón? ¿En las cosas que el mundo nos presenta o en aquello que de hecho Dios ya nos ha concedido? Porque el mundo tiene una técnica de seducción muy peculiar. Siempre nos seduce a partir de la carencia. O sea, siempre nos muestra como apetecible lo que no poseo. Así nos engancha. En cambio, el Señor es justo lo contrario. Siempre nos favorece con lo ya concedido. O sea, Dios no nos incita a, nos da para que después se espere la respuesta adecuada. Por ejemplo, el agradecimiento. Pero no juega con nosotros, eso es lo que quiero decir. El mundo sí. Por ejemplo, es muy fácil que si uno acaba de comprar un vehículo, por seguir con este ejemplo, y va en la calle y ve un modelo más reciente, más padre, se sienta frustrado por lo que tiene y pierde de vista el favor de Dios. Y ahora se vuelve obsesionado por esa cebolla en ruedas, ¿no? Anhela pues la cebolla. En cambio, pierde de vista lo que de hecho el Señor ya le ha concedido. Por eso es que Dios no nos engaña. Bien, capítulo 11, versículos 16 a 23. El Señor dijo a Moisés: reúneme 70 hombres entre los ancianos de Israel, que sepas que son ancianos y responsables del pueblo. Llévalos a la tienda de la reunión y que estén allí contigo. Bajaré y hablaré allí contigo. Tomaré un poco del espíritu que hay sobre ti y lo infundiré sobre ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Y dirás al pueblo: preparaos para mañana santificándoos, que vais a comer carne, pues habéis llorado a los oídos del Señor diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? En Egipto nos iba mejor. ¿Por qué Moisés tiene que cerciorarse que sean ancianos los que escoja? O sea, ¿por qué tiene que asegurarse de que efectivamente se trate de ancianos? ¿Acaso no basta la simple vista para darse cuenta si se trata o no de un senil, es decir, de un viejo? ¿Por qué insiste la Escritura que se cerciore de que sean ancianos? ¿No bastaría con verlo? Creo que basta, ¿no? La vista para ver si se trata de un senil. Bueno, no necesariamente, ya que hay que discernir si en efecto se trata o no de una persona cuya alma se encuentra en estado avanzado de crecimiento en la virtud. Esa es ancianidad. Porque cuando nosotros relacionamos la ancianidad con el mero transcurrir de los años, en realidad a lo que nos estamos refiriendo es a la decrepitud. Estamos pensando en términos de una persona decrépita, de una persona físicamente en estado avanzado, pero no necesariamente corresponde con la ancianidad. Por eso, antiguamente, los ancianos eran los depositarios de toda una sabiduría y no necesariamente tenían que ser los más decrépitos, o en todo caso los más seniles, aunque por lo regular coincidía, pero no necesariamente tendría que ser así. O sea, lo que el Señor le está pidiendo a Moisés es que escoja a las almas en estado más avanzado de crecimiento en la virtud, como afirma Orígenes en las homilías sobre el Génesis.
De tal manera que estas personas en estado avanzado de crecimiento en la virtud también ahora puedan auxiliar al propio Moisés. Y como le dijo el Señor, no lleve la carga él solo, sino que pueda ser también compartida. O sea, es un gesto, más bien un signo de comunión, de poder realizar la obra que Dios realiza. Capítulo 11, versículos 24 a 30. Moisés reunió a 70 hombres de entre los ancianos del pueblo y los colocó de pie alrededor de la tienda. Descendió el Señor, tomó un poco del espíritu que había sobre Moisés y lo infundió sobre cada uno de los 70 ancianos. Y cuando el espíritu reposó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Un muchacho corrió a referírselo a Moisés y le dijo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, replicó: Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le dijo: ¿Estás celoso por mí? Ojalá todos en el pueblo del Señor fueran profetas, porque el Señor les hubiera infundido su espíritu. Y Moisés regresó al campamento junto con los ancianos de Israel. Mira, el Espíritu conoce todo y opera según su voluntad. De hecho, aunque haya tomado el Señor un poco del Espíritu que estaba sobre Moisés, no se fraccionó. O sea, no mermó en nada. Ni perjudicó a Moisés, ni le quitó algo. Más bien, ahí vemos la gran fecundidad del Espíritu. De uno puede salir para muchos. Se trata más bien de indicar la participación en la gracia de Dios, algo que es sumamente importante. En efecto, este gesto indica tanto la gracia concedida a los receptores como el poder de recepción de aquellos que recibían el Espíritu. Además, 70 eran los ancianos allí reunidos, pero Eldad y Meldad, que no estaban en dicha reunión, también se pusieron a profetizar. Esto sucedió para que quedara claro que no había sido Moisés el que otorgaba dicha gracia. No fue Moisés. Fue literalmente el Espíritu. Es decir, Dios mismo quien le había concedido esta gracia al propio Moisés. De tal manera que el protagonismo no recaía para nada en Moisés, sino el Espíritu que ciertamente estaba obrando en todos ellos, como afirma Cirilo de Alejandría en las catequesis. O sea, dicho brevemente, con este gesto se manifestó el hecho de que la gracia es un regalo plenamente celestial. No es algo que humanamente se logre conseguir. Es algo que Dios simple y sencillamente concede. Por eso Moisés no pudo prohibir que Eldad y Meldad también profetizaran, ya que sabía bien que se trataba de un don del cielo, un don que él había recibido y que además no podía impedir que otros asimismo recibieran. De hecho, Moisés no podía impedirlo, porque él mismo era partícipe de dicha posesión por gracia, algo que al pueblo le tuvo que haber quedado muy claro. Ellos están siendo asistidos por el Señor por gracia. Es la gracia, pues, la que en este caso se torna ciertamente protagónica en el transcurso de los acontecimientos. Por eso el pueblo de los gentiles también llegará a conformar la iglesia por pura ¿qué? Por pura gracia. O sea, tampoco podemos decir nosotros que somos mejores que los judíos y que por eso se nos escogió. No es verdad. La verdad es que también hemos sido aceptados por gracia y hemos sido convocados y reunidos por gracia. Es más, lo único que verdaderamente deseaba era que todo el pueblo estuviera dispuesto a recibir dicho don para profetizar según la infusión del Espíritu. Acuérdense de la humildad de Moisés. No es que solamente él quisiera sobresalir y que solo fuera para él aquello de lo que ya gozaba por gracia del Señor. Él también quería que todos recibieran pues la misma gracia, que todos estuvieran dispuestos a recibir la obra de Dios en sus propias vidas, como dice Cirilo de Jerusalén en las catequesis. Capítulo 11, versículos 31 a 35. El pueblo estuvo aquel día toda la noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. Bastante tiempo.
Todo un día, toda una noche y todo el siguiente día recogiendo codornices. O sea, no fue poco. Es más, el que menos recogió 10 homer. Las extendieron como una alfombra alrededor del campamento. Tenían la carne entre sus dientes y todavía no habían tomado el primer bocado cuando se encendió la ira del Señor contra el pueblo. Y el Señor hirió al pueblo con una gran plaga. Y se llamó a aquel lugar Kibrot Hatabah, porque allí enterraron a los del pueblo que se habían dejado arrastrar por su apetito. El Señor, airado contra algunos que se lamentaban, les concedió lo que pedían. ¿Qué habían pedido? Carne. ¿Qué les dio el Señor? Codornices. ¿Por qué ahora se enciende su ira y hiere al pueblo con una plaga? ¿Por qué después viene dada tan dura corrección? No por darles lo que pedían, sino por manifestar una reprensible impaciencia. Vean cómo ahí también esos detalles van a ser muy importantes. ¿Qué encendió la ira del Señor? La impaciencia. Porque la impaciencia es reprensible. Las extendieron, ¿no? Arrancaron la carne, todavía no habían dado el primer bocado y se encendió la ira del Señor. ¿Qué les faltó? Dar gracias. Exactamente. Vean este detalle mínimo, pero muy importante, porque no es actuar con impaciencia, sino obrar según la paciente espera que el Señor espera de cada uno, ¿qué? De nosotros. Porque si no, entonces después lo que nosotros vamos a terminar concibiendo no es que Dios nos favorece con su gracia, sino que Dios está a nuestro servicio, dándonos lo que le pedimos, incluso de manera inmediata. Nos haríamos algo así como berrinchudos, ¿no? Como afirma Agustín en una de sus cartas. Ese fue el detalle en este caso. No es por lo que les concedió, les dio lo que habían pedido, pero se les había olvidado lo más importante, dar gracias. Todavía no la habían tragado, pero ya tenían la carne en los dientes. En todo caso, el castigo viene dado por no frenar como debían la concupiscencia, que si se recuerdan estaba presente desde el principio. En efecto, tanto la glotonería como la impaciencia son formas de concupiscencia, porque el impaciente quiere que las cosas se den como él quiere y cuando él las quiere, y si no, ya no. O sea, si no es ahorita, entonces no. Es como una persona que te dijera, se me antoja ahorita una rosquilla, ahorita. Oye, pero dame chance, no puedo. Entonces ya no quiero nada. No es la rosquilla, es la impaciencia. Y por eso la impaciencia es también una forma de concupiscencia, de autosatisfacción. Por eso el Señor va a corregir también este defecto, ya que aquellos que permanecen en tal desorden ciertamente acaban en la tumba por imprudencia. Vemos la secuencia de los vicios hasta dónde es que puede llegar. Y el Señor está realizando, está forjando a un pueblo aún en los mínimos detalles, como afirma Jerónimo en Contra Joviniano. Capítulo 12, versículos 1 a 8. María y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de la cusita que había tomado por esposa, pues se había desposado con una mujer cusita, es decir, una extranjera. Y dijeron, ¿acaso el Señor ha hablado solo con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y el Señor los oyó. Pero este hombre, Moisés, era muy humilde, más que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. El Señor bajó en una columna de nube, se puso a la entrada de la tienda, llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y dijo, escuchad, pues, mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, mediante visiones yo me doy a conocer. En el sueño yo le hablo. Esto lo hago con mi siervo Moisés. Ningún otro es tan fiel en toda mi casa. Conversamos cara a cara, mediante visión, no por enigmas. Contempla la figura del Señor. ¿Cómo no teméis murmurar contra mi siervo Moisés? Fíjense ahora, Dios ¿a quién defiende? A Moisés. Esta murmuración representa la figura de la sinagoga, la cual, ignorando el misterio de la iglesia que habría de venir, es decir, el misterio de la mujer de Etiopía, en tanto iglesia de los gentiles, murmura todos los días y envidia a aquel pueblo por cuya fe también ella será curada de la lepra, es decir, sanada de su propia
incredulidad. Esto es algo importante también de entender. ¿Por qué Moisés se casó con una cusita? ¿Por qué se casó con una extranjera? ¿Qué no Dios le indicaba y le decía claramente, cara a cara, todo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer? Entonces, si Moisés lo hizo, no lo hizo por voluntad propia. Lo hizo por voluntad del Señor. No obstante, en ningún otro lugar recibe Moisés mejores alabanzas por parte de Dios que aquí. Es decir, por mantenerse fiel a Dios mismo y tomar como esposa a una etíope. Así pues, su bondad y humildad consisten en que no se opone a la voluntad de Dios en nada. Eso es humildad. En efecto, Moisés no se oponía a la voluntad de Dios en nada. Tal vez no entendía bien por qué. Pero Moisés aceptaba lo que el Señor le decía y lo llevaba a cabo, como afirma Orígenes en el comentario al Cantar de los Cantares. Y eso es a veces lo que nos falta, humildad. Humildad no es hacerse el sencillo, el poca cosa, el insignificante. Eso puede ser incluso estar como acomplejado, ¿no? Tener algún desorden por ahí interior que hay que arreglar. No, la verdadera humildad consiste en no ponerse nada a la voluntad de Dios. Si el Señor me indica esto, pues lo llevo a cabo, aun cuando para los demás resulte algo escandaloso, como ocurrió en el caso de Aarón y María. En consecuencia, Moisés era efectivamente más humilde que todos los demás, pues no murmura contra Dios, sino que sigue dócilmente todas y cada una de sus inspiraciones para dar ejemplo a los demás. Recuerden que el proceder de Dios es ciertamente misterioso y a veces pareciera, ¿no?, que las cosas que indica o que suele hacer pues son escandalosas o por lo menos difíciles de digerir, ¿no? Uno se toma su tiempo pues para ir más o menos digiriendo las indicaciones de Dios. Por eso Moisés es tan alabado por Dios, como afirma Gregorio de Niza en su diálogo sobre el alma y la resurrección, porque siendo honestos, Dios mismo ha hablado muy bien de Moisés. Incluso lo ha exaltado y lo ha puesto por encima de todos los demás. Y eso debido a su no oposición a la voluntad de Dios. Ahora bien, la alabanza dirigida a Moisés simboliza la gloria dada a Cristo. Aquí ya vemos este otro nivel fundamental que nos muestra la interpretación de los padres, ya que ningún otro fue tan obediente a Dios, al Padre, como Él. O sea, ¿a quién realmente se está alabando? A Cristo. ¿Y por qué entonces esta figura de Cristo en Moisés se relaciona con una mujer extranjera? Porque el Señor se va a desposar con la iglesia, es decir, con el pueblo de los gentiles. Y en efecto causó escándalo. Y sigue causando escándalo. No debemos olvidar pues que solamente Cristo ha cumplido en todo la voluntad de Dios. Entonces, por una parte se habla en efecto de Moisés, pero la verdadera plenitud de esta figura ha sido alcanzada únicamente por Cristo. Como afirma Juan Crisóstomo en las catequesis bautismales. Por otra parte, Moisés fue llamado fiel en toda su casa, y por su servicio sabemos que Dios castigó a Egipto con calamidades e infortunios. Sin embargo, aquel que fue alabado nunca habló con arrogancia. Es más, ¿no fue acaso Moisés el mismo que dijo ante la zarza ardiente, ¿quién soy yo para que me envíes? No era para nada arrogante. No olvidemos que el alabado Moisés era el de voz débil y lengua torpe, una suerte de vapor de olla. ¿No? Me gusta mucho esta expresión que utiliza Clemente de Roma en la carta a los Corintios. Un vapor de olla. Se ve pero rápido que pasa, ¿no? Se evapora, es decir, como si careciera de una plena consistencia. Por último, asimismo hemos de notar lo siguiente. A Moisés Dios se le manifestó por vista, es decir, de acuerdo a la visión, ni mediante sueños, ni mediante enigmas. Incluso se dijo que contempló la gloria del Señor. ¿Por qué hizo esta excepción con Moisés? Porque en su humildad Moisés pudo acceder a la contemplación de Dios y por ende a la conducción del pueblo del Señor, como afirma Agustín en una de sus cartas. O sea, ¿por qué Moisés dirigió al pueblo de Israel?
¿Por sus méritos o por sus capacidades? No, por su docilidad. Recuerden lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Esas entradas y salidas constantes a la entrada de la reunión, esa contemplación permanente para saber qué hacer, qué decir, qué no hacer, qué corregir. No habla por cuenta propia. Y, lo veremos más adelante, cuando se le ocurre actuar según sus propios criterios, en el episodio del agua en la roca, falla. Tan falla que eso le costará no entrar a la tierra prometida. Puede parecer un desliz, ya lo veremos en su momento, pero es para que vayamos estableciendo estas asociaciones. Es decir, en este caso Moisés recibe plenamente todo lo que Dios le ofrece, incluso la contemplación misma de Dios cara a cara. Y por eso lo coloca al frente del pueblo. Capítulo 12, versículos 9 a 16. Se encendió la ira del Señor contra ellos y el Señor se marchó. La nube se apartó de encima de la tienda y María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se dirigió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, de quien acaba de hablar mal: por favor, Señor mío, no cargue sobre nosotros este pecado que tan neciamente hemos cometido. Que ella no sea como un aborto que cuando sale de las entrañas de su madre tiene consumida la mitad de su carne. Moisés clamó al Señor diciendo: oh Dios, cúrala por favor. Y el Señor dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no quedaría avergonzada 7 días? Así pues, que sea confinada 7 días fuera del campamento y que después sea admitida de nuevo. ¿Será perdonada? Sí, pero no sin reprensión. Porque recuerden, este gesto también es reprensible. Qué notable es entonces el proceder de Moisés. En efecto, a pesar de que María había hablado en contra de él, no pidió a Dios que tanto ella como Aarón recibieran castigo. De hecho, no consintió siquiera que de su boca brotara alguna palabra de reproche. Por el contrario, suplicó por ella sin mayor tardanza. En cuanto Aarón se lo pide, de inmediato Moisés lo hace. Pide, ruega, suplica por ella. Pues bien, qué diferente es nuestro habitual proceder, si lo establecemos justo como un contraste nítido. Ya que cuando somos insultados, ciertamente deseamos que haya venganza, o bien que por lo menos todos sepan que aquello que nos hicieron no quedará impune. Es decir, me las va a pagar. Si no ahorita, más adelante, pero me las va a pagar. O sea, puede ser que nos veamos también ciertamente movidos por esta venganza, ¿no?, ilícita. En síntesis, a diferencia de Moisés, deseamos más bien la venganza. Como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre los hechos. O sea que aquí se nos vuelve a colocar a Moisés como un modelo de vida y de prudencia. ¿Cómo debe de actuar un verdadero servidor del Señor? Alguien que conoce a Dios, que tiene trato con Él. No reaccionando, por ejemplo, con enojo, sino más bien obrando siempre con un perfil de misericordia, de compasión. Capítulo 13, versículos 1 a 24. Estos son aquellos a quienes envió Moisés a explorar la tierra. Y Moisés llamó a Oseas, hijo de Nun, Josué. Cortaron de allí un sarmiento con un racimo de uvas, y también granadas e higos, y llamaron a aquel lugar Nahal Escol. Cuando Moisés cambió el nombre de Oseas por el de Josué, dio a conocer de forma simbólica el nombre de Jesús, ya que el racimo de uvas, que es el significado de Escol, prefiguraba la pasión de Cristo. Vean, se vuelve a insistir en este caso en el Mesías sufriente. Cristo, en efecto, sería exprimido hasta la última gota. Recuerden que las uvas eran exprimidas para obtener este jugo que después se transforma en vino, como afirma Clemente de Alejandría. Entonces no es casual que se le cambie el nombre a Oseas por el de Josué, que de hecho es la forma hebrea de Jesús. Se está anunciando en este caso a Jesús. De hecho,
Nunca se había pronunciado este nombre entre los seres humanos antes de ser conocido por Moisés. O sea que este cambio de nombre le fue indicado por parte de Dios. Dios le dijo a Moisés qué nombre ahora le iba a poner. Este aplica el nombre de Jesús por primera vez, en tanto hace referencia a aquel que habrían de sucederle tantas cosas hasta su muerte. Imagínense, desde ser arrancado del racimo, ser exprimido, ser triturado, ¿no? Y literalmente aniquilado, es decir, muerto. Así pues, Moisés dio a Oseas con tal nombre un privilegio precioso, mucho mayor que si se le hubiera dado una corona real, algo que al menos en español es común. En español sí se utiliza el nombre Jesús, en inglés no, por ejemplo. Aquí sí. En inglés nadie se llama Jesus, porque Jesus es solo para Jesús, el Hijo de Dios. En español sí es común el nombre de Jesús. Pero eso es un privilegio, o sea, no es cualquier cosa, no es un nombre entre nombres. Eso también habría que tenerlo en cuenta. En todo caso, Oseas era el portador de la imagen de nuestro Salvador, ya que era el único que después de Moisés y después de haber concluido el culto simbólico por él transmitido, le sucedería en el mando de la verdadera religión, como afirma Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica. Y en efecto, ¿quién es verdaderamente, ¿no?, el gran director de todo el pueblo de Dios? Jesús, es decir, Cristo. Es el único que realmente sucedió en este mando a Moisés, el que realmente va al frente hasta la fecha, conduciendo a su iglesia, ¿no?, a través de todos los acontecimientos ocurridos en la historia. Así pues, puede decirse que la Santa Vid produjo el racimo profético. Esta era pues la señal para aquellos que tras una vida errante han sido finalmente conducidos a la quietud, es decir, al gran racimo, o sea, el logos, el cual ha sido prensado, exprimido, hoy ya sabemos, crucificado para nosotros. De hecho, así como la sangre de la uva madura se mezcla con el agua, es la forma en la que se hace el vino, así el Logos ha querido que su sangre se mezcle con la creación para dar paso a la salvación, como afirma Clemente de Alejandría en el Pedagogo. O sea que en estos versículos lo que nosotros podemos observar es el hecho de que se anuncia a Jesús como el verdadero Redentor del mundo, cuya pasión, ¿no?, en este caso simbolizada a través de los racimos de uvas, va a dar paso a la obra plena de la salvación. Entonces, el que muere es justamente el Salvador, el que nos ofrece y nos brinda la vida eterna. Capítulo 13, versículo 25 al capítulo 14, versículo 38. Al cabo de 40 días regresaron de explorar la tierra. Toda la comunidad se puso a gritar y el pueblo se pasó llorando aquella noche. Todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón. El Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me injuriará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todos los signos que he obrado ante ellos? Los castigaré con la peste y los rechazaré, y te daré una nación más grande y fuerte que ellos. Pero Moisés dijo al Señor: los egipcios saben bien que con tu fuerza has sacado de allí a este pueblo. Por cierto, este es algo muy hermoso, porque es una muestra clara de la oración de Moisés. O sea, aquí podemos ver cómo oraba, cómo se relacionaba al Señor, cómo se dirigía a Él. El Señor es lento a la ira y rico en piedad. Soporta la culpa y el delito, pero nada deja impune. Ya vimos, ¿no? Ya vimos. Porque castiga la culpa de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, te lo ruego, la culpa de este pueblo como corresponde a tu gran piedad, así como has soportado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo soportaré a esta comunidad malvada que murmura contra mí? Vean cómo de inmediato no le da respuesta a Moisés. He oído las quejas con las que los hijos de Israel protestan contra mí. Diles: vivo yo,
oráculo del Señor. Según habéis hablado a mis oídos, así os haré hacer. En este desierto quedarán vuestros cadáveres. Todos los que fuisteis censados, todos y cada uno, de 20 años para arriba, los que habéis murmurado contra mí. No creáis que vais a entrar en la tierra que juré que ibais a habitar, excepto Caleb, hijo de Jefnué, y Josué, hijo de Nun. Para empezar, la amenaza proferida por el Señor con respecto a darle a Moisés una nación más fuerte y grande no es fruto de la ira. O sea, no es que Dios esté enojado y dijera, ¿saben qué? Pues ya no aguanto este pueblo, ¿no? Y ahora mejor lo quitamos y pues por enojo yo, digamos que te ofrezco otra cosa, ¿no? Más fuerte, más grande, más poderosa. El Señor no está hablando, pues, según la ira. Recuerden que por eso sé que Él es impasible, o sea, no está afectado por las pasiones, sino que es una profecía. O sea, lo que le está dando a Moisés es una profecía, no un reproche, ya que en efecto habría el Señor de aceptar otra nación mucho más grande, es decir, el pueblo gentil, pero ya no con Moisés. Para el pueblo gentil ya había otra figura, Cristo, no Moisés. Por eso lo que le está diciendo a Moisés es que sí habrá otro más grande, más fuerte. Pero Moisés ya no formará parte, digamos, de esta nueva comunidad. En efecto, aquel gran pueblo ya no será dirigido por Moisés, sino por Jesucristo. Y así sucedió. De hecho, ya no se llamará el pueblo de Moisés, sino el pueblo cristiano. La iglesia, conformada ciertamente por paganos, como afirma Cesario de Arles en un sermón. No obstante, con una actitud parecida a la de Dios, Moisés no quiere ser salvado él solo, pues ligado espiritualmente al pueblo por la caridad santa del Espíritu Santo, no quiere entrar él solo en el reino de los cielos. Está como aburrido, ¿no? Que es como si te mandaran a un gran resort, el mejor, más increíble, pero estás tú solo. Como, qué chiste, ¿no? De fondo, Moisés no quiere separarse de su pueblo, ya que sabe bien que la salvación es algo que todos poseemos en común. Todos. O sea, la salvación es una herencia en común, es algo que se nos ha brindado en común. Y eso Moisés lo sabe muy bien. En efecto, la salvación no es un privilegio dado solamente a unos pocos, sino que es el gran regalo que Dios mismo ha concedido al mundo entero. O sea, la salvación no es el privilegio de unos pocos, los arrebatados, como dicen por ahí algunos, ¿no? Los que serán arrebatados el último día y todos los demás nos jodimos. No, no es cierto. Eso no es la salvación. No es un privilegio. Es un gran regalo que Dios mismo ha concedido al mundo entero, a todos. O sea, es algo que todos poseemos en común. La diferencia es quién la recibe y quién no. Pero es algo que se nos ha concedido, como afirma Simeón, el nuevo teólogo, en las catequesis. Ahora bien, no es la primera vez que Moisés es desdeñado por su pueblo ingrato e infiel y casi es apedreado. ¿Cuántas veces no se opusieron a Moisés, hablaron mal de él, se quejaron, le reclamaron, etcétera? Y sin embargo, este Moisés ora a Dios por ellos con suma paciencia, dulzura y tolerancia, como afirma Cipriano en El bien de la paciencia. O sea, ya vemos los efectos producidos por ese trato constante y permanente con Dios. Aquí ya vemos a este ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, tal como debiera ser y tal como debiéramos ser todos y cada uno de nosotros. Por otra parte, el castigo de Dios es peculiar. En efecto, Dios no castiga, fíjense muy bien en esto, Dios no castiga súbitamente nuestros pensamientos y el propósito de la mente, sino que deja dicho propósito para nuestra prosperidad, o sea, para aquello que ha de venir después, o sea, para las malas obras posteriores según la obstinación puesta en el pecado. Y es esta obstinación la que permanece y se extiende durante generaciones, para ver si así justamente aprendemos o los demás aprenden. En pocas palabras, Dios muchas veces permite que nosotros aprendamos por medio de las consecuencias generadas a partir de un mal obrar. ¿Para qué? Para que nosotros no lo volvamos a repetir.
Y muchas veces nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no?, a muy largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Esa sería parte, ¿no?, de esta prosperidad. Por eso el modo de obrar de Dios, como menciona Jerónimo en una de sus cartas, ciertamente es peculiar. Porque su metodología es muy distinta a la que nosotros podríamos asumir e incluso suponer como la más adecuada. Además, solamente a Dios se le puede adjudicar el hecho real de vivir. ¿O acaso es verdad que algún otro ser posee su cualidad eterna e inmodificable? Como afirma Orígenes en los comentarios al Evangelio de Juan. Acuérdense que ese es uno de los planteamientos fundamentales del gran Michel Henry, cuando habla de la vida, ¿no?, de la inmanencia radical. Por otra parte, que se mencione la edad de 20 años para los jóvenes que ciertamente entraron en la tierra prometida, tiene su significado. En efecto, no se trata simplemente de la edad cronológica, el número de años, de 20, sino de un misterio que debemos intentar aclarar. Mira, el Antiguo Testamento resplandece en los 5 libros de Moisés, es decir, el Pentateuco, que es lo que nosotros estamos abordando. Y el Nuevo Testamento lo hace, es decir, resplandece también a partir de los 4 evangelios. Así pues, si multiplicamos ambos números, obtenemos como resultado el 20. Si multiplicamos el 5 de los libros del Pentateuco con el 4 de los evangelios, obtenemos 20. En consecuencia, solamente el pueblo instruido en los 2 testamentos entrarán en la tierra de promisión. O sea, aquellos que hemos aceptado la revelación total de Dios, expresada y dada a nosotros tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De hecho, este pueblo es aquel que no se tuerce ni a la derecha ni a la izquierda, es decir, ni a la derecha con una soberbia presunción de su propia justicia, por ejemplo, en el caso fariseo, ¿no?, nosotros somos los únicos que hemos mantenido el camino recto, etcétera, pero en realidad basados en una soberbia presunción, ni a la izquierda según una falsa complacencia puesta en el perdón de los pecados, como ocurre con muchos cristianos. Pues Dios es bueno y no pasa nada. Él lo va a perdonar absolutamente ¿qué? Todo. Cuando ya vimos que incluso aunque sea involuntario, sí hay una corrección. Sí la hay. En todo caso, en la tierra de promisión ya no imploraremos el perdón de los pecados ni temeremos su castigo. Recuerden que castigo, como lo vimos ya en versículos anteriores, en pasajes anteriores, se refiere sobre todo a esta corrección que Dios mismo lleva a cabo y que además es por un bien mayor, ya que viviremos libres, aquí sí, por la gracia del Redentor, como afirma Agustín, en Sobre los méritos y remisión de los pecadores y el bautismo de los niños. Hasta aquí le vamos a dejar. Hay muchos elementos, ¿no?, como para tener en cuenta, como para seguir meditando, pero creo que son valiosas las aportaciones que los padres de la Iglesia nos han logrado transmitir. Vamos a dejarla hasta aquí. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.